Los duendes representan una de las figuras más constantes en el imaginario colectivo de numerosas culturas, particularmente en el mundo hispanohablante. Su presencia se remonta a tradiciones orales antiguas que los describen como seres diminutos, a menudo invisibles, capaces de habitar tanto los espacios domésticos como los entornos naturales. El término duende deriva del antiguo español dueño de casa, lo que subraya su rol como guardianes o habitantes de los hogares, una noción documentada en fuentes históricas europeas desde el periodo medieval y renacentista. En el folclore español, los duendes aparecen en relatos que los vinculan con trastornos domésticos menores, como la desaparición de objetos o ruidos inexplicables en las viviendas. Un caso histórico notable, analizado en estudios académicos, proviene de un proceso judicial del siglo XVI en España, donde una casa fue objeto de investigación por la supuesta infestación de un duende. Este documento ilustra cómo las creencias populares interactuaban con las instituciones legales y religiosas de la época, reflejando una comprensión vívida de lo sobrenatural en la sociedad cotidiana. En América Latina, estas figuras se entretejieron como tradiciones indígenas, dando lugar a variantes locales como los aluches mayas en Yucatán, el muqui andino o el chuyachaqui amazónico, seres que comparten atributos de protección territorial y travesura. El impacto cultural de los duendes ha sido profundo y multifacético. En la tradición oral, cumplen funciones pedagógicas, advierten sobre el respeto a la naturaleza, la prudencia en el hogar y los valores de reciprocidad. En comunidades rurales de México, por ejemplo, se les asocia con la protección de niños descuidados o animales maltratados, actuando como una extensión moral de la comunidad. Esta dimensión se extiende a la literatura y el arte. Federico García Lorca exploró el duende como fuerza inspiradora y racional en el flamenco, una interpretación estética que trasciende lo folclórico para tocar lo creativo y lo vital. En el ámbito popular contemporáneo, los duendes han migrado a la cultura de masas, apareciendo en cuentos infantiles, películas, videojuegos y mercancía, donde a menudo se simplifican como gnomos joviales, un proceso de mercantilización que algunos análisis culturales describen como un vaciamiento simbólico de su complejidad original. En regiones específicas de Latinoamérica, como Baños de Agua Santa en Ecuador, el imaginario del duende ha adquirido un carácter local distintivo, vinculado a paisajes naturales y experiencias comunitarias. Estudios independientes han documentado cómo esta figura opera como símbolo liminal, mediador entre lo visible y lo invisible, y cómo ha sido resignificada en contextos artísticos y turísticos, generando tanto expresiones creativas como debates sobre autenticidad cultural. En otros países andinos y mesoamericanos, relatos comparables integran cosmogonias indígenas, donde estos seres representan dueños o guardianes de territorios, reflejando una relación ecológica y espiritual con el entorno. Con respecto a los avistamientos, el registro es predominantemente anecdótico y forma parte de la tradición oral o reportes individuales. Fuentes periodísticas y folclóricas han recogido testimonios a lo largo de los siglos, desde descripciones en España de los siglos XVIII al XX hasta relatos contemporáneos en México o Argentina. Un ejemplo difundido en 2008 involucró un video en General Güemes, Argentina, que mostraba supuestamente un duende. Investigaciones posteriores, incluyendo verificaciones de medios, lo catalogaron como un montaje o interpretación errónea, sin confirmación independiente. Otros casos, como supuestos encuentros en parques o bosques en Inglaterra o Estados Unidos, comparten características comunes: figuras pequeñas, vestimenta peculiar y desapariciones súbitas, pero carecen de evidencia verificable mediante métodos científicos. Organizaciones dedicadas al estudio de fenómenos anómalos han archivado reportes similares, aunque estos permanecen en el ámbito de lo testimonial sin corroboración física concluyente. Desde una
perspectiva neutral, estos relatos no han sido confirmados por evidencia empírica reproducible. La ciencia no ha documentado la existencia de tales entidades, atribuyendo la mayoría de las experiencias a factores psicológicos, como la detección hiperactiva de agencia, HADD por sus siglas en inglés, un mecanismo cognitivo que lleva a interpretar estímulos ambiguos, ruidos, sombras o sugestión colectiva, como presencias intencionables, fenómenos naturales, ilusiones ópticas, bromas o influencias culturales también explican muchos casos reportados. Las teorías que intentan explicar la persistencia de la creencia en duendes abarcan múltiples disciplinas. Antropológicamente, se interpretan como proyecciones simbólicas de miedos, deseos y la necesidad humana de dar sentido a lo inexplicable, encarnando tensiones entre lo doméstico y lo salvaje, o entre el orden social y las fuerzas naturales. En el marco del giro ontológico y la antropología comparada, figuras similares en diferentes culturas representan categorías de experiencia liminal que median relaciones con el entorno y lo no humano. Psicológicamente, se vinculan a arquetipos junguianos o mecanismos de coping ante la incertidumbre. Sociológicamente, su evolución refleja cambios históricos, de espíritus paganos a interpretaciones demonizadas durante la cristianización y posteriormente a elementos folclóricos o comerciales en la modernidad. En el contexto actual, el duende ilustra la tensión entre la tradición y transformación, mientras persiste en narrativas rurales y artísticas con densidad simbólica. Su versión digital y mercantilizada prolifera en redes sociales, generando fenómenos como rituales de activación que combinan esoterismo contemporáneo con consumo. Análisis críticos distinguen entre representaciones vivas arraigadas en comunidades y simulacros culturales descontextualizados. Los duendes encarnan una capa rica de patrimonio inmaterial humano. Su estudio revela más sobre las sociedades que los conciben, sus valores, ansiedades y creatividad, que sobre entidades literales, ya sea como guardianes invisibles, fuentes de inspiración o elementos de la memoria colectiva. Continúan habitando los márgenes de lo cotidiano, invitando a una reflexión continua sobre los límites entre lo real y lo imaginado, sin que exista hasta la fecha una verificación científica de su existencia independiente. Esta permanencia cultural subraya su relevancia como espejo de la condición humana a lo largo del tiempo y del espacio.